Buenos días a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos, esto es Médicos por Naturaleza, estamos en vivo y hoy hablaremos sobre enfermedades poco frecuentes, enfermedades que en realidad poco se sabe en la sociedad en general. Cuando te dan un nombre de alguna enfermedad que pueda tener algún familiar o algún hijo, te sorprendes porque no sabes nada al respecto. Bueno, eso magnificado es lo que siente la familia cuando recibe este diagnóstico. ¿Por qué? Porque no se sabe demasiado, porque no lo tiene un vecino que conoce, porque nunca lo ha tenido otra persona a la que conoce y eso genera aún más angustia. Por eso es que es importante tener idea de que estas enfermedades existen, que pueden afectar a un pequeño porcentaje de personas, lo que no significa que para esas personas obviamente sea todo un tema, y tampoco la comunidad médica sabe demasiado al respecto, y a partir de que surgen y se diagnostican, se empieza a estudiar qué se sabe, qué pasa con otros casos en el mundo, en fin, es todo un proceso que se va desarrollando respecto a estas enfermedades poco frecuentes. De eso estaremos hablando hoy aquí en el programa. ¿Cómo le va, Roberto? Buen día. Muy bien, buenos días, Dolores. Teléfonos para todo el ¿Cómo mundo. no? 4535-0705, 4535-0706 con el 011 para los que llaman desde el interior del país. Nos pueden enviar su consulta a través del mail Médicos, y también del Facebook. Perdón, médicos@tvpublica.com.ar. ¿Y el Facebook, Robert? www.tvpublica.com.ar/Facebook Médicos. No, yo me adelanté porque en realidad mi intención es que utilicen el Facebook para enviarnos los mensajes que necesiten, enviarnos sus consultas, sus apreciaciones. Realmente son muy, pero muy valoradas por el programa, porque justamente hoy, donde hablamos de enfermedades poco frecuentes, más que nunca es que necesitamos saber qué es lo que les está pasando a ustedes para nosotros tener una valoración de aquellas cosas que son importantes desarrollar y hablar. Esto es un pequeño adelanto de lo que será el programa de hoy. Las mucopolisacaridosis son enfermedades poco frecuentes, lo cual no significa que no existan, y es muy importante un diagnóstico temprano para ayudar en la evolución del paciente. El diagnóstico temprano depende de la alarma de los pacientes y de la alarma del pediatra, que tiene que estar capacitado para poder detectarlo o saber cómo consultar cuál es la vía más adecuada para un diagnóstico. Existen alrededor de 7000 enfermedades poco frecuentes. ¿Cuál es la característica de la enfermedad poco frecuente? Su baja prevalencia. En el caso de la enfermedad de Wilson, que es en la cual mi hijo básicamente adolece de esa enfermedad, es que ataca aproximadamente 1 en 30.000 como promedio a nivel mundial, y consiste, en el caso de la enfermedad de Wilson, en una acumulación de cobre, que es una sustancia necesaria para el organismo, pero que su exceso envenena los órganos vitales, fundamentalmente el hígado y el sistema nervioso central. Obviamente no nos vamos a poder referir a las 7000 enfermedades poco frecuentes que hasta ahora están diagnosticadas. Lo hemos ido haciendo a lo largo del ciclo, hemos elegido determinadas enfermedades y a partir de nuestros especialistas hemos conocido un poquitito más al respecto. Hoy hablaremos de otras en particular, pero me quedo con un concepto muy, pero muy interesante al que hacía referencia recién la doctora, que es que esto no es solamente para quien recibe el diagnóstico, esto también es para los médicos, esto también es para la comunidad médica, que necesita de ciertos parámetros e información para saber dónde especializarse, dónde buscar eso extra que va a empezar a necesitar a partir de tener un paciente con este tipo de patología. Ya vamos a estar desarrollando todos estos temas, pero tenemos otra información que celebramos, Andrea, porque ya sé lo que vas a decir. ¿Cómo te va? Buen día. Hola, buenos días a todos. Sí, en realidad vamos a compartir con ustedes una muy buena noticia de ayer. La Cámara de Diputados aprobó, hizo ley, la ley antitabaco, precisamente, que establece que la prohibición total de fumar en todo ambiente público, también prohíbe las publicidades y todo lo que es promoción o patrocinio de parte de las empresas para algunos eventos, así como también ellas están obligadas a
poner mensajes que alerten acerca de lo nocivo que es el cigarrillo. Bueno, así que bienvenida a esta ley. En realidad el objetivo es tratar de reducir, digamos, el consumo del tabaco, de prevenir que puedan iniciar tempranamente los adolescentes al hábito y de que tomemos conciencia de todo lo nocivo que viene de la mano del cigarrillo. Bueno, gracias Andrea. Y esto empezá a partir del año que viene, que todos también tendremos que poner de lo nuestro para que esto se cumpla. Vamos a empezar a recibir estos clásicos tocadas de hombro. Discúlpame, acá no se puede fumar, ¿te puedes retirar afuera? Que me encanta. Es todo un proceso que está bueno. Empezamos a ejercitar, obviamente todos de muy buena manera, con educación, pero ya no somos los que supuestamente no fumamos en un lugar cerrado, los que estamos en falta. Ahora habrá una ley que determine que aquel que fuma en un lugar cerrado y público será él el que está en falta. Hablamos de enfermedades poco frecuentes. Fuimos a consultar a la doctora Luisa Bay, que es jefa del Servicio de Errores Congénitos del Metabolismo del Hospital Garrahan, y esto nos cuenta. El nombre completo de la enfermedad es, del grupo de enfermedades, es mucopolisacaridosis. Decimos MPS porque es más fácil, el nombre es muy largo. Estas son varias enfermedades en las cuales sucede lo mismo, que es acumular dentro de las células del organismo una sustancia que son mucopolisacáridos, y de ahí deriva el nombre de la enfermedad. El diagnóstico, cuando no hay antecedentes de otros hijos en una pareja, parte del pediatra que ve al chiquito y que sospecha que esta enfermedad puede estar presente. Los primeros síntomas suelen ser bastante inespecíficos. De pronto, muchas repeticiones de otitis, muchas repeticiones de catarros de vías aéreas superiores con mucha secreción nasal, presencia de hernias inguinales y umbilical, y a medida que los chicos van creciendo van cambiando un poquito las facciones de la cara, que cuando nace generalmente es normal. Después también en la cara se acumulan estos mucopolisacáridos, entonces empieza a crecer la lengua, los labios se hacen gruesos, la nariz un poquito ancha, suelen tener bastante vello en la carita y en el cuerpo, y a partir de la sospecha clínica de que esta enfermedad existe, se hacen inicialmente análisis de orina donde uno encuentra la presencia anormal de los mucopolisacáridos. Eso se puede hacer perfectamente en nuestro país y eso ya orienta a cuál tipo de mucopolisacaridosis uno puede estar teniendo entre manos. La enfermedad se controla. Las enfermedades genéticas en general no tienen un tratamiento curativo, pero hoy hay para algunas de estas mucopolisacaridosis tratamientos muy efectivos y entonces se evitan mucho de los síntomas de esta enfermedad. Bueno, una diferenciación, la doctora Bay recién hacía referencia que esto es un diagnóstico clínico, ¿no? Se empieza a ver determinados signos, el pediatra empieza a ver determinados signos, hasta que finalmente, a partir de un análisis de orina, se llega a un diagnóstico. Pero gracias a Dios existen herramientas, y a esto me estoy refiriendo por la enfermedad de la que nos vas a hablar vos, Sergio, ahora en un minuto, análisis o detecciones tempranas de determinadas enfermedades que están al alcance del médico y del pediatra. Lo que está diciendo es algo que diferencia el análisis diagnóstico de la pesquisa neonatal. Perfecto. Son dos cosas distintas. El análisis diagnóstico, yo sospecho una enfermedad, voy y la busco. La pesquisa neonatal lo que hace es buscar en la población quiénes son los sospechosos de padecer tal enfermedad. Es como poner una red muy gruesa que deja pasar algunas cosas. Dentro de esas cosas que deja pasar, yo buscaré cuáles son los sospechosos de una enfermedad y voy a hacer nuevos análisis para terminar de diagnosticarlo. Este es el caso del déficit de biotinidasa. Por la ley 26.279, todos los chicos cuando nacen son sometidos a una pesquisa neonatal para algunas enfermedades congénitas. ¿Que se hacen en el momento en que nacen? No. Se tiene que hacer por lo menos 48 horas después, porque una de estas enfermedades necesita que el bebé tome por lo menos 48 horas de leche.
Entonces se hace en el previo al hospital, alta. Previo al alta. Previo al alta. Previo al alta se hace por ley a todos los chicos. ¿Eso es lo que se llama el FEI? Es el FEI. El FEI en realidad es una marca, Fundación Endocrinológica Infantil, que es una de las empresas de organizaciones que hace este análisis. Hay otras en todo el país. Lo importante es que se detecta hiperplasia suprarrenal congénita, hipotiroidismo, déficit de biotinidasa, galactosemia, fenilcetonuria, fibrosis quística, y a esto se agregó retinopatía del prematuro, sífilis y Chagas. La biotinidasa, que es la que a mí me gustaría hablar, es una enfermedad que afecta aproximadamente uno de 40.000 a uno de 120.000 chicos recién nacidos vivos. Yo tengo una pacientita que se llama Guadalupe, a quien le mando un beso, que le dije, hoy voy a hablar de lo que tenés vos, entonces ella iba a mirar el programa. La biotinidasa es una enzima... O sea que ese resultado vos lo tenés cuando el bebé sale del hospital, o sea, no, ya se sabe. No, se manda... Se hace un análisis generalmente de sangre del talón al bebé, se pone en un papel secante y esto se manda a un laboratorio que es el que va a detectar los errores congénitos del metabolismo, entre ellos el déficit de biotinidasa. Se toman bien los datos de los padres para ubicarlos por si alguno de estos es positivo, pero como en todo puede haber un error de toma de los datos, es importante que los padres después vayan a retirar. Y que se los lleven a la primera consulta del pediatra. Sí, en realidad, cuando lo van a retirar, tienen una nota gigante así que dice, por favor, comunicarse, porque este chico le tienen que hacer otros análisis para confirmar el diagnóstico. Ninguno de estos estudios se confirma con el solo hecho de la sangre en el papel secante. Ahora, refiriéndonos a la enfermedad en particular, ¿cuáles son los síntomas y cuál es el proceso que atraviesa este niño con este déficit? La biotina es interviene en la síntesis de ácidos grasos, de glucosa y también de los aminoácidos, de las proteínas. Entonces son muchos los síntomas distintos. Entre ellos puede empezar alrededor de los 3 meses hasta los 2 años con pérdida del pelo, caída del pelo, con dermatitis, con pérdida del equilibrio. Y lo que es más importante, hasta ahí, estas que yo dije, se pueden revertir cuando empieza a tomar la biotina tarde. Pero cuando ya se empieza a instalar el déficit de audición, el déficit de la visión y el retraso madurativo, que son estas 3 cosas más importantes de la enfermedad, a partir de ahí, si yo empiezo a tomar biotina, raramente esto se revierte. Entonces, por eso es tan importante que el diagnóstico sea lo más temprano posible. Es importantísimo que sea lo más temprano posible y es sencillamente solucionable. Esto puede ser un déficit total o parcial de la biotina. Lo que hacen es, el chico empieza a tomar biotina y todos los días tiene que tomar biotina. La biotina se compra en sellos que tienen un polvito adentro. Este polvito, según la indicación del médico que va a tratar al bebé, lo disuelven en agua y se lo toma. Una cucharadita de biotina por día, por vida, lo que va a hacer es que este chico tenga una vida totalmente normal. Y que pueda llegar a ese equilibrio con el que no nació, digamos. Es un chico que vos lo ves en la calle, en la escuela, en la facultad, en la profesión, nadie se da cuenta que tiene déficit de biotinidasa. Todos los días toma su dosis de biotina. Ahora, sí es muy distinto si este chiquito no obtiene este diagnóstico de manera temprana y, como decís vos, recién a los 2 años empieza a complementar la biotina que le falta y entonces ya los procesos degenerativos en el sentido que se entienda empiezan a Claro, porque a la suceder. pérdida del pelo, la dermatitis, las convulsiones, eso se puede solucionar, pero ya el retraso madurativo, la pérdida de la audición y la pérdida de la visión van a ser permanentes. ¿Afecta a pocos chicos? 1 en 40.000, según algunos, a 1 en 120.000. Fenómeno. Bueno, tenemos que hacer una pausa. Hoy estamos hablando de enfermedades poco frecuentes. No te vayas. Hola, soy Natalia Lobo. Estoy aquí porque acepté la invitación de Médicos por Naturaleza para recordarles que el cáncer de mama es el más común entre las mujeres, pero es curable si se lo diagnostica a tiempo. Para eso es indispensable el control médico, la autoexploración periódica y la mamografía. Recuerda que con solo 2 minutos de autoexploración podés salvar toda tu vida. ¿Sabías que la Ley 26.529, conocida como la Ley de Derechos del Paciente, constituye derechos esenciales en la relación entre el paciente y él o los profesionales de la salud, él o los agentes del seguro de salud? I know, 'cause I've seen it.